Calispera. Hoy es 22 de septiembre de 2020. Peri eroticón, de los subjetos eróticos. Eros es, de algún modo, un conocimiento de sí mismo. Eros es quizás un modo osado, una osadía, del cumplimiento del precepto délfico, conócete a ti mismo. ¿En qué sentido Eros entonces es un conocimiento de sí o un autoconocimiento? Eros supone, primero, un conocimiento de la autosuficiencia del yo. Aquí entendiendo yo como esa consistencia imaginaria que habita las consecuencias de un lugar de verdad y de sentido. Es decir, un yo soy esto y yo entiendo esto. Por ende, un yo imbuido en la cultura y fundado plenamente por la cultura. Primera forma del conocimiento que permite Eros: hay insuficiencia en ese yo. ¿Y en qué sentido insuficiencia o incapacidad? ¿Es acaso el yo un fracaso? ¿Es acaso el yo una estupidez? Digamos que es reconocer los límites, las posibilidades de ese yo. Ese yo puede distribuir, coligar, argumentar, solicitar, reconocer y ser reconocido, anhelar y caminar por los socavones o por las callejas o las callejuelas de la cultura. El yo es un constructo político, un resultado de lo político, en el sentido de que somos fundados por el otro y constituidos por el otro. ¿Por qué Eros es un conocimiento de la insuficiencia? ¿En qué sentido el yo es insuficiente? Es insuficiente por cuanto es la aceptación de las posibilidades, o implica la aceptación mejor, de las posibilidades o límites del sentido. El sentido da causas, da consecuencias, da ilaciones, da verdades, da mentiras, da marcos lógicos y da mundos posibles. Es decir, que el yo es casi que un emblema, una estatua, un monumento a la dignidad humana, a la sofisticación de la cultura, a las posibilidades del saber humano. Pero hay algo que se aparece como insuficiente. Quien habita todo el tiempo el yo, o quien robustece todo el tiempo el yo, quien estudia para, por ejemplo, obtener más sentidos, obtener más ínfulas, se vuelve jactancioso, pero más allá de la jactancia, el yo es un intento de dar respuesta a lo absurdo, de solapar la angustia. Es una reacción ante lo absurdo, reacción de sentido que dignifica la existencia. Es el modo a la humana de subsistir ante lo que se le aparece como absurdo. Eros, entonces, es entender, pero no entender a través del sentido, pero no entender a través de la metáfora, pero no entender a través de la prudencia y de la sobriedad, que allí no yacen todas las posibilidades. En ese sentido es insuficiente. El sentido no tiene por qué poderlo todo. ¿Cuál es el conocimiento de sí de Eros? Que hay un sí que no es el yo, que hay un en sí que no es el yo y que va más allá del sentido. Es decir, justamente por los límites de la ciudad del yo, de la ciudadela del yo, se entiende que puede haber un afuera de ese yo, o un más allá de ese yo, un más allá de las murallas que el mismo yo establece y que la misma cultura establecen. Es un intento de superación, entonces, y es una comprensión de la posibilidad real de la superación de las posibilidades del yo. El yo como un escopo único, el yo como una morada única,
es casi siempre tedioso, obsesivo, repetitivo, explicativo, controlador, jactancioso, un pequeño tirano del que también hay que cuidarse. Eros, entonces, en un primer sentido, es un conocimiento de sí que supera el yo. Es saber algo más allá de las pretensiones de cuidar el yo. Que existe algo más allá de lo que el yo construye y es, o se cree, o más allá de aquello que el yo mismo cree ser. Eros también es un conocimiento de sí y de las propias fuerzas. Amar es superar al yo, derrumbar el yo, pero no solamente al yo, sino a los prejuicios culturales y a las moralinas que lo habían fundado y a las que el yo se había aferrado. Amar, se ha dicho ya en otros videos, es romper las murallas de la cultura. Es romper las murallas de la moralina. El conocimiento, entonces, en este sentido del Eros, es darse cuenta de que no somos o no tenemos por qué ser necesariamente dominio del otro moral. Y cambiamos de dominio, el dominio por la corriente de la belleza. La realidad cotidiana, la realidad ordinaria se diluye y eso es una conquista, o eso implica un conocimiento del Eros. Eros conoce que esas murallas no son tan sólidas, o al menos son frágiles, o pueden romperse, o tienen fracturas. El Eros se cuela por las fracturas de la solidez. El Eros es líquido. Se adapta a cualquier envase y luego lo presiona y lo rompe, o se filtra a través de él. Allí hay un conocimiento, y hay un conocimiento de sí. Es decir, Eros es conocer que uno es más que las murallas, y es incluso conocer las fracturas de las propias murallas, murallas del yo y murallas de la cultura, que son ambas y todas murallas morales. 3. El yo es conocer la valentía. Perdón, el Eros es conocer la valentía más allá del yo. Puesto que implica saber que se tiene la fuerza, o haber aceptado que ingresara la fuerza, o someterse a esa fuerza de ruptura. El Eros es un conocimiento de la valentía que va más allá de lo político. En ese sentido, el Eros es una imprudencia, puesto que la cultura es un llamado a la prudencia. La insania aparente del Eros es un conocimiento de la osadía y una permisión de la osadía, puesto que quienes le huyen al Eros, quienes racionalizan al Eros o quienes no sienten el temor del Eros o tratan de no sentir el temor del Eros, se protegen de él. Aceptar al Eros, aceptar arrojarse a la corriente tempestuosa y a la corriente desbordada del Eros, implica la valentía de abandonar la certidumbre y de saber que uno puede arrojarse. Es dar un salto hacia el abismo, un salto de fe, un salto a ciegas, sin saber a dónde se caerá. En ese sentido es conocer que uno, ese sí, porque ya no es el uno yo, sino el sí mismo, es capaz de arrojarse a lo indeterminado, a lo indecible, a lo incontrolable. Es arrojarse y abrazar la incertidumbre y la angustia. El Eros también es un conocimiento de sí en un sentido muy hermoso. El Eros es la investidura de la belleza. El Eros implica haber investido al mundo con belleza, belleza presunta, belleza que se siente como reencuentro, belleza que obnubila y que pretexta el arrojo y la osadía.
La mayoría de las veces, si no es que siempre, en el arrojo amoroso se constata que tal belleza tenía algo de engaño, o que había engañado plenamente, que el otro no era lo que habíamos supuesto, y que la belleza hacia la que nos habíamos arrojado resulta ser una fantasía o una ilusión. Pero he ahí el gran conocimiento trágico-cómico de Eros. Es darse cuenta de que uno es capaz de ser creador de belleza, aunque falsa. Haber amado y haberse arrojado al amor es el conocimiento, aunque termine en destrozo, aunque termine en dolor, de haberse arrojado por una creación fantasiosa propia. El Eros es básicamente un creador. El Eros es un artífice. El Eros es demiúrgico. Inviste al mundo y al otro de una belleza que obnubila, sacada de una imagen, de un gesto. Es una adjudicación, es una conferencia, se le confiere al otro una belleza, se cree esa belleza que se le ha conferido al otro y uno se arroja al otro que no es, que no puede darle a uno eso que uno le solicita o que le presume. Y después del destrozo, que lo hay, Eros implica entender en algún momento, después de varias repeticiones y de varios amores y de mientras uno envejece y ama, que uno es un creador. Eros es haberse permitido crear belleza en el mundo, haberse permitido crear al otro y haberse arrojado hasta las últimas consecuencias como un Quijote en un mundo que no existe exactamente como uno cree que existe. Pero el Quijote tiene la hermosura de ir quijoteando al mundo a medida que pasa por él. El mundo nunca queda igual después de que el Quijote pasa con su delirio. En este caso el conocimiento de sí es hermoso porque uno termina aprendiendo que ser Eros es estar del lado de la creación, del arte, de la búsqueda por la belleza, del fantaseo que hace que del fantaseo, del arrojo, de la acción que hace que uno se sienta vivo. Y es una imprudencia, pero una imprudencia que permite conocerse a sí mismo como creador, como potencia. Nietzsche hubiera dicho como afirmador de la existencia, como voluntad de poder crear, de poder crearse y de poder destruirse. El amor es conocimiento de sí también, por cuanto uno sabe que uno es dueño de algún modo de la posibilidad de la belleza. Ese es el triunfo de Eros, el triunfo de la belleza. Uno se sabe el artífice de la belleza porque entiende en algún punto que el Eros es una manera de abrirse ante lo bello para arrojarse a eso que uno presume. El Eros es imaginario en buena medida. Y claro, también Eros es conocimiento de sí en un sentido. Es que es conocimiento de haberse permitido creer que hay verdades más allá de las verdades que yacían en uno mismo, en el yo metafórico. Tener que encontrarse con otro pretextado por ese delirio, por ese éxtasis amoroso, es también quedar impregnado, marcado por las cosas que no son fantaseo y que sí vienen del otro. Las caricias, los besos, las experiencias, las salidas a cenar. Eros es perder el control y dejar que otra cosa lo impregne a uno, lo cambie a uno. Uno llega distinto después de haber amado, aunque implique destrozos, desencuentros e infelicidades aparentes. No, aparentes no quiero decir como si fueran lo único que pasó, pero no solamente suceden infelicidades o desventuras, sucede que uno puede darse cuenta después, que uno puede percatarse después de que uno se arrojó a transformarse con experiencias reales que vienen del otro. E incluso cuando se acaba el deliquio, o se acaba el deseo ardoroso, se acaba el ardor, el estro, esa palabra es muy linda, el estro, cuando se acaba ese estro, ese tábano, ese hímeros, no necesariamente el otro tiene que desaparecer, desaparece la parte fantasiosa,
Pero luego vienen otras construcciones de belleza que vuelven a ser políticas, construcciones de pactos con metáforas, de saber que el otro puede no ser aquel que colma definitivamente, pero uno puede aprender a amar eróticamente esa parte, lo que el otro es, lo que puede dar sin esperar un colmo. Es decir, que Eros incluso es conocimiento de sí que permite al final socializar. Entender a Eros solo como el deseo ardoroso, solo como el estro, solo como el empuje, es cortarlo en fases o en procesos. Pero el Eros pretexta la construcción de vida con otro cuando las cosas se permiten, cuando las cosas se pactan. Eros no es solamente el ardor inicial. Eros se transforma de la dilución de la realidad también en un pacto con otro, en una construcción de metáforas con otro, en una tensión de puentes ante el abismo que se forma cuando dos seres humanos se enfrentan. Se tienden puentes, se contienden puentes. Los pequeños pactos de dos soledades, las pequeñas construcciones metafóricas que se convinieron o que surgieron. Y eso tiene una belleza que quizás no es la belleza del éxtasis, de la exultación, pero es la belleza ya de la simpleza pasada por la metáfora. Y hay también un aprendizaje del Eros. Claro, Eros tiene un cariz del que no he hablado mucho en los videos, pero en algún momento Eros también tiene un cariz de destrucción, de herida, de muerte. El Eros a veces pide la disolución no solamente de la realidad, sino la destrucción de sí plenamente. Hay gente que muere en lo erótico, que se hace daño en lo erótico y que persigue el dolor o se regodea en el dolor de lo erótico. Pero bueno, no. Yo creo que también ahí hay un conocimiento, el conocimiento del lado oscuro que somos y tenemos, del lado oscuro que el sentido nos impedía ver y que a la vez el sentido nos permitía presumir o detectar o, sí, olfatear por allá. Es decir, que en todo caso solapar con sentidos al mundo es presumir que hay algo detrás del sentido que quiere salir, una especie de Mr. Hyde, una especie de más allá del yo, más allá del sentido que quiere salir. Y el Eros también es conocimiento del lado oscuro propio. ¿Cuántos se dan cuenta de lo violentos que pueden ser o de lo estúpidos que pueden ser cuando aman, cuando intentan poseer al otro, cuando son agresivos con el otro, cuando le exigen cosas al otro, llevados por ese ardor? Si uno tiene los ojos bien abiertos, debe sentirse contrariado por lo que estuvo dispuesto a hacer, horrorizado. Eso también es un conocimiento. Eros permite conocer una cosa que uno no quería ver, en ese sentido. Eros siempre es conocimiento de sí. Lo que pasa es que no es conocimiento idealizado al estilo platónico de lo divino y la belleza y ya. Y entonces ir a lo más excelso. Eros también es conocimiento de eso de Hades, de eso de Nix, de eso de Jaos, de eso de agresión intrínseca que tiene el ser humano. No es una apología a esto a que seamos violentos, sino a que Eros implica conocer algo que yace, que subyace. Y eso también es su victoria. Eros implica una forma de saber que se da en la acción, que se da en la empiria y que se da como experiencia inefable. Y esos son modos de saber que van más allá de los métodos científicos, de los métodos metafóricos y de los métodos argumentativos. Es conocimiento de sí en acción y en padecimiento. Pero con Eros siempre se conoce. Esto fue, muchas gracias por atender el video. Ευχαριστώ Αυτά ήσαν λοιπόν τα πράγματα του βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Hasta la próxima. Si es que una próxima. Ya.